Vale, vamos a ver un poquito más despacio en este vídeo para quien lo necesite. La parte dinámica de las leyes de Newton, ¿vale? Hemos dicho que las leyes de Newton son tres. El primero es el principio de inercia, ¿vale? Que lo que me dice es que un cuerpo permanece indefinidamente en su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si el resultante de todas sus fuerzas es cero, ¿no? Que es lo que hemos visto de que un cuerpo esté en equilibrio. Si yo tengo aquí a alguien y le realizo una fuerza de 50 newton hacia ese lado, pero otra persona le realiza una fuerza de 50 newton hacia ese lado, no se mueve, ¿vale? Está en estado de reposo. Si esta persona estuviese corriendo a una velocidad de 2 metros por segundo y se le realiza una fuerza hacia acá de 50 newton y otra fuerza hacia acá de 50 newton, es como si no se hubiese realizado ninguna fuerza sobre él, entonces seguiría moviéndose eternamente, ¿vale? Eso sería la primera ley de Newton. La segunda ley lo que me dice es la ley fundamental de la dinámica. Que es básicamente la que vamos a utilizar en casi todos los ejercicios. La fuerza que se aplica a un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que le causa, ¿vale? Entonces, y es inversamente proporcional a la masa que actúe sobre él, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es la fórmula que vamos a utilizar prácticamente para todos los problemas. Y es que la fuerza resultante, el sumatorio de la fuerza, el sumatorio de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tienen que ser igual a la masa por la aceleración. Y decimos que ponemos positivo las que van a favor del movimiento, negativo las que van en contra. ¿Vale? Y el último sería, la tercera ley, que es el principio de acción-reacción. Que me dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero otra fuerza de reacción, ¿vale? Entonces, la reacción que tenemos por excelencia es el peso por aquí y la normal por aquí, ¿vale? Siempre en la misma dirección, pero en sentido contrario. Vamos a ver algunas aplicaciones que podemos ver de las leyes de Newton y lo vamos a ver, eso directamente lo vamos a ver en programa, ¿vale? Venga, pues vamos a ver lo que acabamos de ver con una aplicación en un ejercicio, ¿no? Dice, se empuja un carrito situado en una superficie horizontal sin rozamiento. Vamos a ir detectando cosas importantes que nos dice el problema, sin rozamiento. Mediante una fuerza constante de 20 newton que produce una aceleración de 2 metros por segundo. Me pregunta cuál es la masa del carrito. Yo qué sé, pues lo primero que tengo que hacer siempre es dibujar la situación que me están planteando. Tengo un carrito y me están diciendo que le estoy haciendo una fuerza horizontal de 20 newton. Que no hay fuerza de rozamiento, por lo tanto, nada. El cuerpo tiene masa, ¿verdad? Pues como tiene masa, tiene un peso y el cuerpo también está apoyado en una superficie porque no va volando el carrito, pues tenemos una fuerza normal. ¿Qué me están diciendo las leyes de Newton? Las leyes de Newton me dicen que el sumatorio de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. El sumatorio de fuerzas es igual a m por a. Así que el sumatorio de fuerzas, ¿qué fuerzas hacen que el cuerpo se mueva? ¿Qué fuerzas están a favor del movimiento? Solamente la fuerza. Fuerza tiene que ser igual
a la masa por la aceleración. La fuerza sé que son 20 newton, la masa es lo que me está pidiendo el problema y la aceleración sé que son 2 metros por segundo. Por lo tanto, despejo y me sale que el carro tiene una masa 10 kilogramos, ¿vale? Me dice más, ¿vale? Me da como un apartado B. Si se le añade una fuerza constante en la misma dirección, se le añade una fuerza constante en la misma dirección y sentido. Es decir, ahora la situación es la siguiente. Yo le he añadido una fuerza en la misma dirección y en el mismo sentido, una fuerza 2. Me dice que la aceleración en ese caso es de 3 metros por segundo. ¿Que cuál será el valor de la segunda fuerza? Pues aplicamos otra vez el sumatorio de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Sumatorio de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas están a favor de que ese cuerpo se mueva hacia la derecha? Pues tenemos por un lado 20 newton y por otro lado una fuerza 2 que no sé cuánto vale. ¿Eso a qué tiene que ser igual? Al carro, que no me han dicho que cambie su masa, que son 10 kilogramos, por la aceleración, que son 3 metros por segundo. Por lo tanto, la fuerza 2, esto será 30 menos 20, la fuerza 2 será una fuerza de 10 newton, ¿vale? Venga, pues ahora os propongo un segundo problema, muy parecido y en un nivel muy básico. Me dice, se arrastra un cuerpo de 20 kilogramos por una mesa horizontal sin rozamiento, tirando de ella una cuerda que sujeta a él con una fuerza de 30 newton. ¿Con qué aceleración se mueve el cuerpo? Apartado A, si la cuerda se mantiene horizontal. Apartado B, si la cuerda forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Vamos allá. Lo primero, como siempre, dibujamos la situación de nuestro problema. En el apartado A tenemos un cuerpo que tiene una fuerza horizontal hacia este lado de 30 newton, me está diciendo. Me han dicho que el cuerpo tiene 20 kilogramos, por lo tanto estamos hablando de un cuerpo que tiene masa y como tiene masa tiene un peso. Y aparte, como está apoyado sobre una superficie, en este caso es una mesa, tiene una reacción normal con la mesa. De momento eso es lo que nos implica, ¿no? Si me dice que el cuerpo se mueve, en el apartado A, que se mueve simplemente si la fuerza, la cuerda se mantiene horizontal, lo que yo hago es que el sumatorio de fuerzas tiene que ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. Así que, ¿qué fuerza? ¿Hacia dónde se va a mover ese cuerpo? A la derecha, no hay otra opción. Entonces, hacia la derecha, genial. ¿Qué hace que el cuerpo se mueva hacia la derecha? La fuerza. Solamente hay una fuerza que le está afectando al movimiento. Fuerza igual a la masa por la aceleración. Que tengo 30 es igual a los 20 kilogramos por la aceleración. Despejo y me sale que la aceleración vale, no lo sé, 1,5 metros partido de segundo cuadrado. ¿Vale? Eso sería el apartado A, sin más. Vamos a ver el apartado B. En el apartado B, lo que me está indicando es que ahora no está la fuerza como tal, sino que la fuerza está formando, no está horizontal, sino que está formando un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. Volvemos a tener la misma situación. El cuerpo seguía teniendo peso y el cuerpo seguía teniendo normal, ¿vale? Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ahora el cuerpo no va a levantarse hacia allá, sino que el cuerpo lo que va a tener es que yo tengo que descomponerlo. El cuerpo se va a seguir moviendo hacia aquí. Y este es el famoso problema del trineo del año pasado. Si yo tiro del trineo, yo no tiro del trineo exactamente paralelo al suelo, porque entonces tendría que estar arrastrándome prácticamente. Yo voy tirando de un trineo con una cuerda. Y entonces con la cuerda la llevo en lo alto para que a mí me resulte cómodo. Entonces si yo estoy haciendo eso, en realidad la fuerza efectiva es la fuerza que yo estoy haciendo en X. Mientras que en Y habrá otra fuerza, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer en este caso? Tengo que descomponer la fuerza que yo estoy haciendo, que no la estoy haciendo exactamente en la dirección del movimiento. Esa fuerza de 30 newton yo la voy a descomponer en F sub X y en F sub Y. F sub X, ¿quién va a ser? F sub X es F por el coseno de 30. Ahora hago un paréntesis de trigonometría por si alguien sigue sin dominarlo.
Y f sub i sería f por el seno de 30. Así que, ¿cuánto sería? 30 por coseno de 30 es 25,98 newton. Y 30 por el seno de 30 sería 15 newton. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi situación? Sigue siendo la misma de antes, que el sumatorio de fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerza está a favor de que este cuerpo se mueva? Solamente está a favor de que este cuerpo se mueva esta fuerza. Esta es la que está en la dirección del movimiento, la F sub X. Pero ¿y entonces la F no la tengo en cuenta? No. Yo ya he descompuesto la fuerza en una fuerza efectiva que va a hacer que esté en el movimiento, y después la otra parte de la fuerza es para aliviarme a mí el trabajo, es para disminuir de alguna manera la reacción que hace con el suelo. Entonces, la única fuerza que va a cambiar la velocidad, la única fuerza que me es efectiva para la aceleración es la F sub X. Así que F sub X será igual a masa por aceleración. F sub X, que era aquí, bueno, lo dejo así. 15 es igual a la masa, que sigue siendo 20, por la aceleración. Y la aceleración en este caso es 15 entre 20, que me sale 0,75 metros segundo cuadrado. ¿Vale? Vale, pues llegado a este punto vamos a ver qué le pasaría a un cuerpo que está situado en un plano inclinado, ¿vale? Lo primero, como siempre, tenemos que hacer el balance de fuerza. Ese cuerpo tiene una masa, ¿no? Pues como tiene una masa, tiene un peso que es perpendicular a la superficie. ¿Y este cuerpo qué le puede pasar? A este cuerpo lo único que le puede pasar es que se mueva en esta dirección. Es decir, o se mueve hacia arriba del plano inclinado o se mueve hacia abajo del plano inclinado. Si yo lo dejo completamente en libertad, ese cuerpo va a descender por la cuesta. Si yo dejo una pelota en la mitad de una cuesta, la pelota baja. ¿Por qué baja? Pues porque su peso favorece que baje de la cuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace si en realidad el peso no está en la dirección del movimiento? Pues esta es la causa por la que nosotros teníamos que descomponer el peso en las componentes cartesianas, ¿vale? En X y en Y. Entonces, tenemos por un lado aquí una componente Y del peso Y, y tendríamos por otro lado una P sub X. ¿Qué pasa? Que ese cuerpo está apoyado en una superficie, y como está apoyado en una superficie, tiene una fuerza normal, ¿vale? La normal es una reacción que hace la superficie al cuerpo. Entonces siempre es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, si yo dejase ese sistema en libertad, aquí no me dice nada de que haya un coeficiente de rozamiento, por lo tanto no vamos a hablar todavía de las fuerzas de rozamiento. Las fuerzas de rozamiento ya las veremos, pero en este caso, si este cuerpo lo dejamos en libertad, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia abajo, claramente, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Lo mismo que hacíamos en los ejercicios anteriores, que el sumatorio de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas están a favor de que ese cuerpo baje? P sub X. ¿Qué fuerzas están en contra de que ese cuerpo no baje? Ninguno. ¿Vale? Así que eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cómo descomponíamos el peso en P sub X y P sub Y? Voy a hacer ahora un recuerdo de trigonometría de nuevo. ¿Vale? Yo tengo aquí el ángulo. Este ángulo es lo mismo que este ángulo. Así que yo sé que P sub X es igual. Bueno, si yo tengo aquí, por ejemplo, el peso, esto sería P sub X, esto sería P sub Y. El seno de alfa, ¿a quién es igual? El seno de alfa sería igual a cateto opuesto, P sub X partido de la hipotenusa. Por lo tanto, P sub X, ¿a quién es igual? A peso seno de alfa, ¿vale? Pues peso seno de alfa. Y P sub I, ¿a quién es igual? A cateto contiguo, coseno de alfa. Cateto contiguo partido de la hipotenusa. Por lo tanto, esto es igual a P coseno de alfa, ¿vale? Y eso es lo que me serviría a mí para hacer las ecuaciones del movimiento en un plano inclinado. Vamos a hacerlo con un ejercicio ahora.
Bueno, pues viéndolo aplicado en la diapositiva anterior, vamos a ver justamente un problema de este tipo. Desde lo alto de un plano inclinado de 30 grados se deja deslizar un cuerpo de 50 kilogramos, sabiendo que la longitud del plano es de 39,2 metros. Calcula la aceleración con la que baja, el tiempo que tarda y la velocidad. ¿Vale? El apartado B, en cualquier caso, sería de cinemática. Pero bueno, vamos a ver la situación en la que nos está planteando el problema y lo primero que hacemos es dibujar las interacciones de las fuerzas que tienen lugar en el problema. El cuerpo tiene masa y como tiene masa, tiene peso. Tenemos además un peso Y y un peso X de la descomposición del peso. Y tenemos una reacción normal porque está apoyado en una superficie. No tengo nada más. No me dice que haya un coeficiente de rozamiento, no me dice que haya una fuerza externa que yo le esté aplicando, perdón. Entonces lo único que tengo que hacer es calcular cada una de las fuerzas que puedo, que en este caso simplemente es el peso, que el peso es igual a la masa por la gravedad, es decir, 50 por 9,8, que esto sería igual a 490 newton. Voy a descomponer en peso X y en peso Y. Peso X es 490, esto me han dicho que era 30 grados y os recuerdo que ese ángulo es lo mismo que este ángulo. Así que peso X sería 490 seno de 30 y este sería 490 coseno de 30. ¿Vale? 490 por el seno de 30 me da 245 newton. Y 490 por coseno de 30 me da 424,3 newton. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Que el sumatorio de fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuánto valen las fuerzas que están a favor del movimiento? La única fuerza que tenemos a favor del movimiento es peso X. No hay fuerza de rozamiento, no hay fuerza externa. Por lo tanto, peso X será igual a masa por aceleración. Peso X sería 245. La masa, 50 kilogramos. La aceleración, ni idea. La aceleración, por tanto, será 245 entre 50. Es decir, 4,9 metros partido de segundo cuadrado. ¿Vale? Ya está. El apartado A ya lo tendríamos hecho. Vamos a ver el apartado B. Dice tiempo que tarda y velocidad con la que llega, sabiendo que el plano, la longitud del plano, es decir, el plano desde aquí hasta donde se supone que estaba el cuerpo, que suponiendo que yo no lo he pintado así, pero el cuerpo ha recorrido en el plano inclinado 39,2 metros, ¿vale? Así que yo que sé, desde lo alto se deja deslizar. Cuando decimos que se deja deslizar o partiendo del reposo o lo que sea, me está diciendo que la velocidad inicial es 0. La velocidad final es lo que me está preguntando. La aceleración la tengo, que es 4,9 metros segundo cuadrado. El espacio lo tengo, que es 39,2 metros. Así que, ¿qué tengo que hacer? Pues puedo calcular, para calcular la velocidad con la que llega, pues directamente que v final al cuadrado menos v inicial al cuadrado, que es 0, tiene que ser igual a 2 veces la aceleración por el espacio. Y me sale que llega al final del plano inclinado con una velocidad de 2 por 4,9 por 39,2. La raíz de eso, 19,6 metros por segundo. ¿Vale? En el apartado, también me preguntan por el tiempo. Pues yo sé que el espacio será igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo que se me va, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y el espacio también lo sé, que es 39,2. ¿Vale? Así que el tiempo me saldrá
39,2 por 2 entre 4,9, la raíz cuadrada de eso, que son 4 segundos. En 4 segundos tendremos el cuerpo en el plano, al final del plano inclinado, ¿vale? Eso sería un problema de aplicación sencillito de plano inclinado. Vale, vamos a acabar la parte de leyes de Newton sin entrar en fuerza de rozamiento, o sea, digamos que estando en unos ejercicios todavía básicos, pues quizá algo que sería un poquito más complicado, ¿no? Me dice un coche de 1200 kilogramos sube por una pendiente de 15 grados recorriendo 4 metros sobre el plano en 2 segundos. ¿Con qué aceleración se mueve el cuerpo? Eso no tiene nada que ver con dinámica. Y suponiendo despreciable el rozamiento, ¿qué fuerza ejerce el motor? ¿Vale? Vamos a ver la situación, que sería la siguiente. Yo tengo una rampa, en este caso es de 15 grados, y me está diciendo que un coche está subiendo por la rampa. Ese coche tiene un peso que lo descomponemos como siempre en peso y peso X. Aquí recuerdo que el año pasado fallábamos un poquito en el tema de la descomposición del peso X, que de pronto poníamos los pesos hacia arriba. No, un peso nunca me ayuda a subir una rampa. Si yo tengo una cuesta y me he hecho una mochila de 12 kilos en la espalda, me cuesta más trabajo subir. ¿Por qué? Porque el peso me lleva hacia abajo, ¿vale? Un peso siempre va hacia abajo, el peso X siempre va hacia abajo. Y después tenemos también, como tenemos que está apoyado en una superficie, tiene una normal. ¿Qué otra cosa tenemos también? Que me está diciendo que el coche sube. Si sube, no sube porque sea mágico, sino porque hay una fuerza que está ejerciendo el motor que hace que el coche vaya hacia arriba, ¿vale? Y justamente el valor de esa fuerza es lo que me está preguntando el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es esto, el diagrama de fuerzas. Perfecto, ya lo tengo hecho. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues voy a ir calculando cada una de las cosas. Vamos a empezar el problema en orden y me ha dicho que calcule con qué aceleración se mueve el cuerpo sabiendo que sube 4 metros en 2 segundos, ¿vale? Entonces, si yo sé que sube 4 metros en 2 segundos y no nos dice nada, pero suponemos que parte del reposo, no lo debería haber aclarado el ejercicio, ¿vale? Espacio es igual, pero bueno, espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Así que el espacio son 4 metros, esto suponemos que es desde el reposo, un medio de la aceleración, que no sé cuánto es, por el tiempo al cuadrado, que son 2 segundos al cuadrado. Este con este se me va y me queda que sube con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. ¿Vale? La primera parte del ejercicio ya la tengo hecha. Y entonces me dice que suponiendo despreciable el rozamiento, que calcule la fuerza que ejerce el motor. Entonces, si el cuerpo sube, nosotros hacemos lo de siempre. Segunda ley de Newton, el sumatorio de fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerza está a favor de que ese coche suba? La fuerza del motor. ¿Qué fuerza está en contra de que ese coche suba? El peso X. ¿Y eso qué tiene que ser igual? A la masa por la aceleración. Fuerza, ¿cuánto vale? No lo sé. Peso X, ¿cuánto vale? Tampoco lo sé, pero lo puedo calcular. El peso es igual a masa por gravedad, que es 1200 por 9,8, que 1200 por 9,8 es 11.760 newton. Peso X, ¿cuánto valdrá? Y peso Y, ¿cuánto valdrá? Peso X será 11.760 por el seno de 15 grados y 11.760 por el coseno de 15. En este caso solamente voy a calcular el peso X, que es el que me interesa, 11.770 por seno de 15. Y esto me sale 3.043,7. Menos 3.043,7 tiene que ser igual a 1.200 kilogramos por la aceleración. ¿Cuál era la aceleración? Aquí está, 2 metros por segundo. Así que me sale que la fuerza que debe efectuar el motor es 1.200 por 2 más
3.043,7. Me sale un total de una fuerza de 5.443,7 newton. ¿Vale? Ese sería el ejercicio, nada más. Dicho esto, introduzco ya lo que vamos a ver el jueves, que simplemente es el tema de las fuerzas de rozamiento. Las fuerzas de rozamiento básicamente surgen por el contacto de dos cuerpos y por definición son fuerzas que se oponen al movimiento. Cuando nosotros estamos hablando de una fuerza de rozamiento, la experiencia nos demuestra que no depende del tamaño de la superficie de contacto entre los cuerpos, pero sí depende de cuál sea la naturaleza de la superficie de contacto, es decir, de las materias que lo formen, si son más rugosas o menos rugosas. Por ejemplo, a nosotros nos resulta más fácil andar por mármol que andar por hierba, porque es más rugosa la hierba y por lo tanto hay más rozamiento, ¿vale? La magnitud de la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos es proporcional a la normal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular la fuerza de rozamiento es que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. El coeficiente de rozamiento, nosotros siempre vamos a utilizar un coeficiente de rozamiento dinámico, pero o cinético, pero nosotros, porque lo sepamos, que puede haber una fuerza de rozamiento estática, que sería simplemente una fuerza entre dos cuerpos y que existe porque sí, y una fuerza de rozamiento dinámica, que es cuando el cuerpo empieza a moverse. Nosotros, como vamos a trabajar con el movimiento de los cuerpos, vamos a trabajar con el coeficiente de rozamiento cinético, pero que sepamos que se podría existir un coeficiente de rozamiento estático, ¿vale? Pues ya está, lo dejamos ahí y en la siguiente clase veremos ejercicios muy parecidos a los que hemos visto en este vídeo, pero con fuerzas de rozamiento.